Ford, el valor del conocimiento. Hablemos de los bienes que se encuentran en proceso de extinción de dominio y de qué pueden hacer los municipios para el cobro de los tributos, de los intereses, inclusive de los saldos pendientes antes de ingresar en el proceso de extinción de dominio. Veamos qué dice un concepto del Ministerio de Hacienda al respecto. La DNE no paga intereses de mora y deudas anteriores al proceso de extinción de dominio, nos dice el Ministerio de Hacienda. Y veamos de qué se trata la situación. En un reciente concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público nos dicen lo siguiente. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del concepto 29046 de agosto de 2014, reiteró cuál es el tratamiento y el procedimiento a seguir cuando se trata de bienes bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad que lo reemplace. Primer situación que tenemos que abordar y es qué dice la ley respecto de estos bienes cuando tienen créditos pendientes con el municipio y cuando hay intereses que se causan por esos créditos. Veamos. En primer término, se refiere el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a lo enunciado por el artículo 9 de la Ley 785 de 2002 en los siguientes términos. Artículo 9. Régimen tributario. Los impuestos sobre los bienes que se encuentran bajo la Dirección Nacional de Estupefacientes no causan intereses remuneratorios ni moratorios durante el proceso de extinción de dominio. Y en ese lapso se suspenderá el término para iniciar o proseguir los procesos de jurisdicción coactiva. Declarada la extinción de dominio y una vez enajenados los bienes, se cancelará el valor tributario pendiente por pagar a cargo del producto de la venta. En ningún caso el Estado asumirá el pago de obligaciones tributarias causadas con anterioridad a la incautación del bien. Este artículo mantiene su vigencia por el artículo 218 de la Ley 1708 del año 2014 que modificó el sistema de extinción de dominio. Recordemos que hay nueva norma sobre esa materia. Pero aquí hay cosas importantísimas. Lo primero es que las entidades que tienen el cobro de tributos que corresponden a esos bienes que se encuentran en el proceso de extinción de dominio tienen varios problemas. Lo primero es que no se causan intereses sobre lo que esté pendiente. Las deudas que habían antes de iniciar el proceso de extinción de dominio no serán pagadas y las que se causen durante el proceso de extinción de dominio más lo que exista declarado por ese bien, pues se pagará al momento de la venta del bien. Así que los bienes que se encuentran en extinción de dominio para los municipios en donde se encuentran no son muy rentables, no pagan intereses, no pagan los impuestos sino hasta el momento de su cancelación o de su venta y adicionalmente todas las deudas que habían anteriores no serán pagadas de conformidad con esta norma que acabamos de estudiar. Adicionalmente podemos decir lo siguiente. De la lectura del artículo, el Ministerio de Hacienda indica en su análisis lo siguiente. Primero, durante el proceso de extinción de dominio y con el predio bajo la administración de la Dirección de Estupefacientes, A, no se causan intereses de mora ni remuneratorios. Y B, se suspende el término para el inicio y desarrollo del proceso de cobro coactivo. Quiere decir esto que la administración, el municipio, donde se encuentre el bien, por ejemplo, sometido al impuesto predial o incluso a una contribución por plusvalía o por valorización, pues no podrá realizar el cobro coactivo hasta tanto no termine el proceso de extinción de dominio. Miren ustedes entonces que durante ese lapso, pues el municipio no puede recibir dichos recursos. ¿Qué más nos dice el ministerio? 2. Agotado el proceso, declara la extinción y enajenados los bienes, se procede al pago de los impuestos con los dineros productos de la venta. 3. El Estado no responde por el pago de tributos causados con anterioridad a la incautación del bien. Diría uno, pues es una gran ventaja, entonces, para quienes, o para el Estado en este caso, los bienes que recibe por extinción de dominio, porque la deuda anterior queda saneada, durante el proceso no se causan intereses y solamente se pagan los impuestos al momento de enajenarse el bien, con lo que pierden una gran cantidad de recursos las municipalidades en este caso. Veamos qué más nos dice el ministerio.
De la lectura del artículo 9 y posteriormente el análisis del Ministerio de Hacienda, nos queda una inquietud. ¿Qué sucede con un predio que está bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que se encuentra arrendado, pero frente al cual no se ha agotado el proceso de extinción de dominio? Al respecto, el Ministerio de Hacienda respondió lo siguiente: no se causan intereses, ni puede continuarse con el proceso de jurisdicción coactiva, es decir, no se puede cobrar por esta jurisdicción. En consecuencia, las obligaciones se encuentran pendientes para su pago una vez se agote el proceso y se enajenen los predios. El bien está produciendo dinero, lo tiene la Dirección de Estupefacientes o lo tiene el respectivo depositario, el bien se encuentra arrendado, produce unas rentas y sin embargo no hay lugar al pago ni de intereses ni al pago de los impuestos y solamente serán pagados al momento en que el bien resulte enajenado. Veamos algo más. El análisis que elaboró el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se ratifica en lo expuesto por la Corte Constitucional tras la sentencia de inexequibilidad respecto del artículo que plasma el no pago de intereses y que plasma el no pago de la deuda anterior, la sentencia C-887 del año 2004. Dice la Corte Constitucional: para la Sala, la norma acusada como inconstitucional, lejos de conceder una exoneración de intereses en contra de la Constitución, establece una prohibición temporal ligada a la administración provisional de esos bienes a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, ya que el legislador, teniendo en cuenta las dificultades que podrían generarse en esa administración, señaló que durante el tiempo que subsista el proceso de extinción de dominio, los impuestos sobre los bienes no causarán intereses moratorios o remuneratorios. Es decir, para la Corte Constitucional no hay ningún desequilibrio en el sentido de que para los particulares se causarán los intereses por mora, inclusive se dará el cobro coactivo, pero para la nación, en la administración de los bienes que se encuentran en proceso de extinción de dominio, sobre los cuales no se ha extinguido el dominio, pues no se causarán intereses y no se causará el pago o el cobro coactivo del tributo, sino hasta el momento en que el bien resulte enajenado. Pero miremos qué más dice la Corte. Otro de los aspectos importantes mencionados en el concepto es la temporalidad, la cual se desprende de la sentencia enunciada por el Ministerio de Hacienda. La temporalidad se vislumbra de la misma disposición al consagrar que declara la extinción de dominio y una vez enajenados los bienes se cancelará el valor tributario pendiente por pagar con cargo al producto de la venta. En esta disposición, el legislador no permite la exoneración del tributo, sino que simplemente las obligaciones tributarias quedan pendientes para ser canceladas con posterioridad cuando ya el proceso haya culminado o una vez se haya declarado la extinción de dominio. El artículo demandado también protege los intereses del Estado al establecer que en ningún caso asumirá el pago de las obligaciones tributarias causadas con anterioridad a la incautación del bien. Así las cosas, el Estado no paga los intereses y la Corte Constitucional dice que no hay ningún problema en ello, que está claro para la administración temporal. Tampoco entiende que hay una exoneración de los impuestos. Sin embargo, aprecia que el artículo diga que no se pagarán las deudas pendientes en materia tributaria. En este caso, pues la Corte simplemente está haciendo una remisión de todas las deudas tributarias anteriores al inicio de la extinción del dominio, caso en el cual definitivamente hay una exoneración. Pero veamos una pregunta sobre este tema. Puede concluirse que la norma de mención, artículo 9 de la Ley 185 del 2002, establece una exención en relación con los tributos de propiedad de los entes territoriales. Dice la Corte Constitucional. Tampoco puede considerarse que la norma acusada establezca una exención en relación con los tributos de propiedad de los entes territoriales, ya que dentro de los actos de administración le corresponde a la DNE ejercer las actuaciones necesarias para el mantenimiento y conservación del bien, así como garantizar el pago oportuno de los impuestos, decreto 1461 del 2000, pago que se realizará a favor de la entidad donde se encuentre inscrito el bien incautado. Y claro que allí se realizará el pago, pero se regresará el pago cuando se venda el bien y pasarán varios años para eso. El valor del dinero en el tiempo de dichos impuestos pues no será el mismo. No es lo mismo un impuesto del año 2000 que un impuesto del año 2014 en términos reales por el valor del dinero en el tiempo. Pero veamos más.
Uno de los apartes del concepto nos indica que debemos entender que si el pago del impuesto se hace a tiempo, este no tiene por qué generar interés moratorio. Además nos indica que, en todo caso, el valor de los impuestos que pertenezcan a la entidad territorial seguirán siendo de esta y a ella le deberán ser cancelados por la DNE si para el efecto se perciben ingresos como consecuencia de su administración. En caso de no ser, se pagarán por el propietario del bien, si no se declara la extinción de dominio, o por el adquiriente si el bien se enajena luego de la declaración de extinción. En ningún caso se obligará al particular a pagar los intereses moratorios o remuneratorios del bien que no tuvo a su disposición. Y es lo menos que podría pasar. Si alguien compra un bien producto del remate que se da o la venta que se da después de haberse dado la extinción del dominio, pues no va a ser esta persona la que pague todos los tributos atrasados, además los intereses por mora y los tributos pendientes, dado que ellos deben ser descontados de la misma venta del bien. Y los tributos que estaban antes de la incautación, pues definitivamente no serán pagos, en este caso, ni por quien adquirió el bien, ni tampoco por el Estado a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Qué concluye el Ministerio de Hacienda? En ese orden de ideas consideramos que la entidad territorial debe estar atenta al desarrollo y agotamiento del proceso para procurar el debido recaudo de los tributos causados y en mora. Para el efecto sugerimos verificar el estado de las deudas, la generación de las liquidaciones oficiales que constituyan título ejecutivo y los términos de cobro coactivo de las mismas, de tal forma que una vez se cumpla la condición contenida en el artículo 9 de la Ley 785 del 2002, esto es, agotarse el proceso de extinción de dominio, el municipio haga efectivo su cobro y garantice el pago de las obligaciones tributarias. Miren ustedes entonces lo que sucede con los bienes en extinción de dominio y el recaudo de los municipios respecto de estos bienes. Y sobre más temas tributarios, en materia de extinción de dominio y otras figuras jurídicas bien interesantes, podrá consultar en nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.